En el siglo XVIII, los ilustrados impusieron el servirse exclusivamente de la inteligencia para juzgar todas las cosas. Rechazaron la revelación, los dogmas, lo sobrenatural o milagroso. Propusieron una religión natural conforme a la razón y atacaron a la Iglesia por su apoyo a los despotismos. Las condiciones sociales de injusticia y discriminación, y la incapacidad de la monarquía francesa para realizar las reformas que exigían las ideas ilustradas, originaron la Revolución Francesa en 1789. Luego de la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional decretó varias medidas que perjudicaron a la Iglesia. La Constitución Civil del Clero decretaba la elección pública de sacerdotes y obispos. Esta constitución se impuso por la fuerza y se exigió a los miembros del clero jurar fidelidad a la nación y al rey. Cuando Pío VI, en 1791 condenó la constitución civil del clero, la Iglesia se dividió en dos: la constitucional, reconocida por el Estado, y la refractaria, perseguida y fiel a Roma. El régimen del terror quiso destruir el cristianismo. El concordato de 1801, entre Napoleón y el Papa, hizo posible la reorganización de la Iglesia francesa. Por eso, la Iglesia se puso a la defensiva, aliándose con las fuerzas conservadoras y antirrevolucionarias. La revolución fue una etapa de purificación, que llevó a la Iglesia de vuelta a su misión esencial. Muchos pensaron que en adelante la Iglesia debía defenderse de los poderes públicos, adhiriendo fuertemente al Papa, fortaleciendo los aspectos jerárquicos. Ultramontanismo. A la revolución, siguió la restauración. En lo político se recuperaron gobiernos monárquicos, y en lo religioso renació la práctica de la fe, y la Iglesia se propuso recristianizar la sociedad. Nació así un gran movimiento misionero, con una percepción oscura del mundo y de controversias con las iglesias protestantes, que empezaban a multiplicarse. Se desarrolló una piedad más cristocéntrica, y una creciente devoción mariana. En oposición a la restauración, renacieron las tendencias liberales. La filosofía de Kant, para quien no es posible alcanzar a Dios por la razón. El positivismo de Comte, que niega todo lo sobrenatural. La evolución de Darwin, como origen de las especies. Estos cambios repercutieron en la América hispánica, donde los movimientos de emancipación se consolidaron. Surgen las fuerzas nacionales y se consolida los estados modernos. Con la unificación italiana, el Papa pierde los estados pontificios. En el Concilio Vaticano I, la Iglesia se sitúa a la defensiva, como contraria al mundo. Acentúa la autoridad del Papa. La eclesiología ultramontana de este tiempo trata de restaurar el catolicismo haciendo del Papa un soberano absoluto e infalible en el orden moral y espiritual, en el momento en que había sido despojado de su poder temporal. La Iglesia del Concilio es jerárquica, centralizada y apologética.